Hoy día nuestro sermón lleva por título La salvación del pueblo de Dios. Y bueno, nuestro texto bíblico es Romanos capítulo 11, versículos del 11 al 32. Y como introducción, Romanos capítulo 11 nos enseña verdades muy profundas y a menudo genera muchas controversias por su contenido. Cuando uno lo lee así de primera, uno no entiende mucho lo que está diciendo. Pero la idea de las predicaciones, la idea de los sermones es poder dilucidar lo que el Señor está queriendo decirnos por medio de su escritura. Si quisiéramos, podríamos estar con la ayuda de Dios hablando muchos domingos acerca de esto de Romanos 11, debido a que al tomar cada texto con pinza, este nos lleva a recorrer la escritura de una forma impresionante, así como lo hicimos la semana pasada. El propósito de este sermón no es profundizar demasiado lo que dice cada texto, porque si no sería un sermón muy denso que probablemente debiera dividirse en más sermones. La idea es poder concentrarnos en ver un panorama general de lo que enseñan los versos 11 al 32, que sin duda nos llevarán a entender verdades esenciales del plan de salvación del Señor. Este sermón está conectado a lo que hablamos, a lo que hemos hablado en domingos anteriores. Es más, Pablo nos está hablando en Romanos 9, Romanos 10 y Romanos 11 de alguna forma en la conclusión a lo que hemos estado hablando los domingos pasados. Primero debemos recordar que en nuestra predicación pasada hablamos de la parábola, ¿cierto?, de los labradores malvados, ahí en Mateo 21, del 33 al 46, que nos hablaba de cómo el pueblo de Israel, la nación judía, rechazó a los profetas que le eran enviados y que incluso llegó a rechazar a Cristo, lo que provocó que el Señor les quitara todos los privilegios que ellos tenían como nación. De alguna forma fueron excluidos del pacto de Dios, pero Pablo lo que nos enseñó también desde los versos 1 al 10 de Romanos capítulo 11 es que el Señor, en el tiempo que Pablo estaba escribiendo, en el siglo I, el apóstol dice que en el verso que está aquí, en el verso 5, él dice: así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y ese remanente escogido por gracia son todos aquellos judíos, israelitas, como el mismo apóstol Pablo lo era, que habían creído en Cristo por la gracia de Dios. Aún después de que Cristo les dijera al pueblo de Israel lo que leemos ahí en Mateo 21, 43, cuando Jesús les dice: por tanto les digo que el reino de Dios será quitado de ustedes y será dado a gente que produzca los frutos de él. Quizás al leerlo, quizás podemos entender que el Señor lo estaba echando para siempre de su pacto, o que le estaba cerrando la puerta a los israelitas, que ningún israelita más iba a entrar a la salvación. Pero el plan de salvación del Señor, hermanos, es tan perfecto que los versos 11 al 32 nos revelan cuál era el propósito del Señor al quitar a Israel los privilegios que tenían como nación por haber rechazado a Cristo. Hoy nos sentaremos a contemplar cómo Dios nos salva a nosotros, los que no somos judíos, y también cómo Dios salva a los judíos que se acercan a Él, porque Cristo ha dicho en Juan 6:37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Todos los que se acercan a Jesús, Jesús no lo echa fuera. Porque recuerda que comenzamos esta carta diciendo en Romanos 1:16, Pablo decía: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, y también al griego, o es decir, a nosotros los que no somos judíos. Así que tenemos nuestro primer punto aquí. El pecado de Israel es la riqueza del mundo y el celo de los judíos. Y aquí nuestro verso 11 comienza hablándonos Pablo y dice él: digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Y él dice: en ninguna manera.
pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Aquí Pablo comienza preguntándonos si el pecado de Israel, si el haber rechazado a Cristo como nación, lo dejó sin esperanza alguna. Recuerden que Israel, vemos, ¿cierto?, en las películas, hemos visto en la escritura también, cómo todo el pueblo, ¿cierto?, se puso de acuerdo para mandar a la cruz a su hijo. Todo el pueblo rechazó a Cristo. En general, muchos rechazaron a Cristo. Eran muy pocos los que estuvieron con Cristo en el momento de su muerte. Vemos, ¿cierto?, en los evangelios que muchos creían en el Señor, pero la mayoría rechazó a Cristo. Y la pregunta que Pablo hace aquí, ¿eso que ellos hicieron los dejó fuera para siempre? Y él responde, en ninguna manera. Es decir, que la nación, ¿cierto?, haya rechazado a los profetas y que hayan rechazado a Cristo, no significa, como decíamos, que Dios se olvidó de ellos para siempre. Y aquí viene algo que es hermoso, hermanos, e impresionante, porque dice que por su transgresión vino la salvación a los gentiles. ¿Y quiénes son los gentiles? Nosotros. Por el pecado de Israel, porque la nación rechazó al Señor, porque esos labradores no hicieron su trabajo, vino la salvación a los que no eran de la nación de Israel. El Señor, cuando su pueblo falló, Él nos dijo, bueno, si mi pueblo falló, aquí queda todo mi plan, renuncio y nadie más se salva. No. Recuerda que cuando el Señor llamó a Abraham para formar su pueblo, Él también estaba pensando en aquellos que no eran judíos. Él estaba pensando en nosotros, los chilenos, estaba pensando en los asiáticos, en los chinos, en los europeos, en los rusos, en todas las otras naciones que creerían en Él. Es por eso que domingos atrás tuvimos una predicación que se titulaba A los que no eran mi pueblo, ahora los llamaré mi pueblo, basada en los versos de Romanos 9, del 25 al 29, donde hablamos de cómo el Señor nos había llamado a nosotros su pueblo, nosotros los gentiles, que como dice Efesios 2:12, estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Nosotros no teníamos idea del plan de Dios. Nosotros no teníamos idea, estábamos lejos. Pero en el plan perfecto del Señor, Él determinó que cuando Israel como nación rechazara a Cristo, en ese momento Él comenzaría a salvar a los creyentes de toda tribu, de toda lengua y de toda nación. Por eso el texto dice que por el pecado de Israel vino la salvación a los gentiles. Y hay otra cosa que el texto agrega, y dice, para provocarles a celos. Y esto es una referencia a un versículo en el Antiguo Testamento, y quiero que la hermana Sonia me ayude a leer ese texto, que es Deuteronomio 32, 21. Deuteronomio 32, 21. Amén. Deuteronomio 32, 21. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. Amén. Amén. E incluso en el verso 19 de Romanos capítulo 10, el Señor ya nos había dicho, también digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. Y eso estaba escrito mucho tiempo antes de que pasara. Y ese pueblo que no era pueblo, ese pueblo insensato, ese pueblo que no conocía a Dios, éramos nosotros. ¿Y esto qué significa? Esto significa que Dios, al salvarnos a nosotros,
los que no somos judíos, nosotros que no éramos pueblo, pero que ahora sí, al mismo tiempo hace que los judíos se pongan celosos y que de esta forma ellos puedan desear obtener lo mismo que tenemos nosotros ahora, a Cristo, la salvación y todas las bendiciones de Dios. Pensemos en esta ilustración. Pedrito recibió un regalo de su papá, una bicicleta. Pedrito la usó por un tiempo, pero ya se estaba poniendo viejita, aunque todavía funcionaba sin problemas. Llegó un momento donde Pedrito se enojó con su bicicleta vieja y la tiró a la basura. Otro niño llamado Juanito, que no tenía bicicleta, la encontró, la llevó a su casa y la comenzó a utilizar muy contento porque funcionaba de maravillas. Cuando Pedrito vio a Juanito que usaba la bicicleta que él desechó, se llenó de celos porque quería su bicicleta que con enojo había despreciado. De esa misma forma, los israelitas nos ven a nosotros disfrutando a Cristo y de esa forma son de alguna manera atraídos por Dios para que vuelvan a su camino y abracen a Cristo. Esa es la forma que el Señor utiliza para llamarlos por su gracia. El verso 12 nos sigue diciendo: y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección, su falta, su falla, es la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Aquí Pablo vuelve a decir que el pecado de Israel es la riqueza del mundo y la riqueza de los gentiles. Nuestra riqueza, y esto nos habla de Cristo. Todo lo que Cristo nos ha dado, su salvación, su justicia, de lo que estábamos cantando, su rectitud por la fe mía es, este glorioso intercambio, todas esas cosas, esa es la riqueza que hoy tenemos. Absolutamente todo lo que Cristo nos ha dado. Por eso es que Romanos 9, del 23 al 24, nos decía, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Es por eso que Dios lo que hace con nuestra salvación, con la salvación de los gentiles, es poner celosos a los israelitas, para que de esa forma todos los judíos que Dios ha escogido puedan llegar a ser plenamente restaurados. Esto es maravilloso porque Dios en su plan perfecto ha determinado este proceso para salvar a todos los que pertenecen a su pueblo, sean judíos o no judíos. Él llama a todos sus escogidos de Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, porque el pecado de Israel es lo que nos condujo a Cristo, y el ser salvos hoy lleva a muchos israelitas al arrepentimiento verdadero y a volver a abrazar a Cristo. Vamos a nuestro punto 2, versos 13 al 15. La exclusión de Israel es la reconciliación del mundo. Y aquí Pablo nos dice, porque a vosotros hablo gentiles. Él nos está hablando a nosotros, a los que no somos judíos. Por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Aquí en estos versos vemos cómo esta carta está dirigida a creyentes gentiles. Por eso está escrita a los romanos. Habla harto de los judíos, pero está dirigida a creyentes gentiles y también al pueblo judío. Y Pablo mismo está diciendo, yo soy apóstol a los gentiles. El Señor me llamó específicamente a los que no son judíos a ver si de alguna forma puedo ponerlos celosos a los de mi sangre y llevarlos a la salvación, llevarlos a Cristo. Recordemos que Pablo recorría y predicaba el evangelio en regiones fuera de Israel, y Dios lo usaba para que muchos no judíos llegaran a ser salvos. Y aunque era apóstol enviado a los gentiles, el Señor tenía un doble propósito con esto, porque por medio de la salvación de los gentiles, también los judíos eran salvados al ver que muchos no judíos
creían en Cristo. Por eso Pablo sigue diciendo en el verso 15, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? La Nueva Traducción Viviente dice, pues si el rechazo de ellos hizo que Dios ofreciera la salvación al resto del mundo, es decir, a nosotros, la aceptación de ellos será algo aún más maravilloso, será vida para los que estaban muertos. Esto es como cuando Pedrito, ¿cierto?, vio a Juanito y usaba la bicicleta que él tiró a la basura. Si volvemos a esa ilustración, el papá de Pedrito no le dijo, nunca más vas a tener una bicicleta, o estás condenado a vivir sin bicicleta para siempre, sino que lo que el papá de Pedrito hizo fue, vio que Pedrito estaba celoso y aunque no lo merecía, le dio una bicicleta nuevecita. De esa misma forma Dios ha estado haciendo con todos aquellos judíos que lo habían rechazado en algún momento. Muchos que quizás no creían, como el mismo apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo, él asesinaba a cristianos en el nombre de Dios. El mismo apóstol Pablo era uno de esos que habían rechazado a Cristo. Y es por eso que Pablo, cuando se encuentra con el Señor, Jesús le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces, muchos que quizás no creían, como el mismo apóstol Pablo, como otros más, pero Dios por su gracia lo que hizo fue hacerlos nacer de nuevo, al igual que a nosotros. Nosotros que antes vivíamos lejos del Señor, que ni siquiera sabíamos de Dios, Él nos llamó por su gracia y nos salvó. Y ellos que tenían la ley, que incluso el mismo Hijo de Dios caminó por sus ciudades y lo rechazaron, a ellos también no mereciendo nada, los salvó y los sigue salvando por su pura gracia y misericordia. Punto 3. Y este punto 3 comienza en el verso 16. Y aquí quiero que se fije en ese arbolito que es un olivo. Y aquí comienza como la parte como más complicada de entender, pero no va a ser tan complicado cuando la expliquemos. Y el verso 16 dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Pues si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Sugel Michelin dice, Pablo compara al pueblo de Dios con un olivo, compuesto de ramas naturales, los judíos, ¿cierto?, que han creído en el Señor, y las ramas de un olivo silvestre que ahora han sido injertadas en el buen olivo. Este sería el buen olivo, los gentiles que han creído y que ahora forman parte del pueblo de Dios. Dios no tiene dos pueblos, sino que tiene un solo pueblo. Y a ese pueblo pertenecen todos los que creen, judíos y gentiles. Y quiero leer ahora estos versos que leí, pero en la versión Nueva Traducción Viviente, para ir explicando paso a paso. Paso a paso, pero de forma general y de forma rápida.
El verso 16 dice en la Nueva Traducción Viviente: y dado que Abraham y los otros patriarcas fueron santos, sus descendientes también serán santos. Del mismo modo que toda la masa de pan es santa, porque la porción que se da como ofrenda es santa. Pues si las raíces del árbol son santas, las ramas también lo serán. Y aquí el 17 comienza a decirnos algo muy interesante. Dice: algunas ramas del árbol de Abraham, algunos del pueblo de Israel, han sido arrancadas. Algunas ramas israelitas fueron arrancadas de ese olivo. Y ustedes, nosotros, los gentiles, que eran ramas de un olivo silvestre, fueron injertados. Y aquí los que somos agricultores entendemos los términos, ¿cierto? Fueron injertados cuando se hacen injertos, ¿cierto?, en los árboles. Así que ahora ustedes también, nosotros, reciben la bendición que Dios prometió a Abraham y a sus hijos, con lo cual comparten con ellos el alimento nutritivo que proviene de la raíz del olivo especial de Dios. Porque ¿qué es lo que alimenta las ramas? La raíz, ¿cierto? De ahí vienen todos los nutrientes que alimentan al árbol. Y aquí, hermanos, quiero explicar estos dos textos. Nosotros éramos como una planta silvestre. Las plantas silvestres son aquellas que se encuentran normalmente en la naturaleza, creciendo de forma espontánea, sin necesidad de que nadie las cultive o cuide de ellas. Esas plantas que están a la orilla del camino y que a nadie le importa, ¿cierto? ¿Cuál puede ser una planta silvestre? La murra, ¿cierto? Es una planta silvestre. Nadie está ahí regándola, cuidándola. Obviamente Dios lo hace, pero no hay un agricultor que esté ahí pendiente de ellas. Nosotros éramos algo así. Nosotros, los que no somos judíos, éramos algo así como una planta silvestre. Pero Dios lo que hizo fue ponernos ahí en el árbol de Dios, en su olivo especial, aunque no debíamos estar ahí, pero por su pura gracia nos puso ahí en el árbol de Dios, en el pueblo de Dios. La NTV continúa diciendo, versos 18 y 19, así que no se jacten de haber sido injertados para reemplazar a las ramas que fueron arrancadas. Todos esos judíos que no creyeron, todos esos judíos que rechazaron al Señor, el Señor lo que hizo fue sacarlos. Y en lugar de ellos nos puso a nosotros ahí. Dice, ustedes son solo una rama, no son la raíz. Tal vez digas, bueno, esas ramas fueron arrancadas para darme lugar a mí. Aquí el Señor nos da una gran lección y nos recuerda que la salvación es por gracia. Nunca debemos jactarnos por estar en Cristo ahora, porque nuestra realidad es que éramos plantas silvestres y si Dios no nos hubiese puesto en su olivo, si Dios no nos hubiese llamado a ser su pueblo, seguiríamos camino al infierno y sin esperanza. Así que no hay que jactarnos de ninguna forma, porque lo que hoy tenemos no lo obtenemos porque somos mejores que los que no han creído, sino que lo que tenemos es por gracia. Por eso dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Nunca debemos enorgullecernos y decir, no, yo soy mejor que tú que no crees en Dios. No, sino que esos que no creen en Dios necesitan creer en Dios, necesitan el Evangelio. Verso 20 sigue diciendo, es cierto, sí, es cierto que el Señor sacó ramas para poder injertarnos a nosotros. Es cierto, pero recuerda, esas ramas fueron arrancadas porque no creyeron en Cristo. Y tú estás allí, si estamos allí, es porque creemos en Cristo. Dice, así que no te consideres tan importante, más bien teme lo que podría suceder. Dice, pues si Dios no perdonó a las ramas originales, tampoco te perdonará a ti. Y este texto podría sonar como chuta, o sea que la salvación se pierde. No, este texto no está hablando de eso. Este texto habla de la apostasía. Y la apostasía, en palabras simples, significa todos aquellos que salen del camino de Dios,
que dejan a Cristo porque no eran verdaderos creyentes. Esa es la apostasía. La apostasía no es un creyente verdadero que sale del camino. Eso no es apostasía. Sino que apostasía es lo que dice 1 de Juan, capítulo 2, verso 19. Salieron de nosotros, salieron del olivo, salieron del pueblo de Dios, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido en el árbol de Dios, habrían permanecido en el pueblo de Dios. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Quizá uno puede ver ese árbol ahí, ¿cierto? Y quizá hay una rama falsa por ahí. En algún momento se va a caer. Así pasa con muchos falsos creyentes que están dentro del pueblo de Dios y uno después los ve que ellos quizás hicieron una confesión de fe, que quizás estuvieron años incluso dentro del camino de Dios, pero que en algún momento uno los ve peor que antes. No significa que hayan perdido su salvación, sino que ellos nunca fueron salvos, nunca pertenecieron al árbol, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero ellos salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Verso 22 sigue diciendo, fíjate en que Dios es bondadoso, pero también es severo. Así es nuestro Dios. Porque hoy día el mundo dice, no, Dios es amor, Dios permite el aborto, Dios permite el matrimonio homosexual, bla, bla, bla. No, aquí lo que la Escritura nos dice que Dios es bondadoso, pero que también es severo. Es severo con los que desobedecen. Dice, pero será bondadoso contigo si sigues confiando en su bondad. Nuestra fe, hermanos, está siendo sostenida por Dios. El estar aquí no depende de nosotros, porque nosotros somos ramitas nomás. Nosotros somos ramas, dependemos de Dios. Dice, en cambio, si dejas de confiar, tú también serás arrancado por completo. Ahí le habla a esas personas que no son creyentes. Dice, y si el pueblo de Israel abandona su incredulidad, volverá a ser injertado. Pues Dios tiene poder para volver a injertarlo en el árbol. Si los israelitas que rechazaron al Señor, porque hasta el día de hoy muchos de ellos, tú les preguntas, ¿y el Mesías vino o no? No, el Mesías todavía no viene. Si ellos se arrepienten, porque hay muchos que se están arrepintiendo, que desde el siglo I, cuando Pablo está escribiendo, están viniendo israelitas al conocimiento de Cristo. Hay muchos que están viniendo a Cristo. Ellos volvieron a ser injertados aquí por el poder de Dios. Y el 24, tú por naturaleza, nosotros éramos una rama cortada de un olivo silvestre. Éramos una mata de murras, algo silvestre ahí que estaba. Nos puso el Señor ahí. Por lo tanto, si Dios estuvo dispuesto a ir en contra de la naturaleza al injertarte en un árbol cultivado, Él estará mucho más dispuesto a injertar las ramas originales en el árbol al que pertenecen. Aquí estamos hablando de lo mismo que vimos en los dos primeros puntos. Y Dios nos recuerda que es bondadoso y severo. Es severo con aquellos que lo rechazan. Por eso ten cuidado tú que escuchas quizás en las redes sociales o donde quiera que estés. No rechaces a Cristo. Pero si en lugar de eso crees en Él y te aferras a Él, entonces experimentarás el cuidado eterno que Dios le da a su pueblo. Porque el Señor me trae a la mente Juan capítulo 15, versículo 1. Jesús dice que Él es la vid verdadera y su Padre es el labrador. Y el labrador es el que cuida el árbol. Y Dios cuida el árbol, Dios nos cuida a nosotros. Dios nos cuida, Él cuida nuestra fe. ¿Por qué crees que en el momento difícil no te sales de Cristo? ¿Por qué crees que en el momento de enfermedad, en la dificultad, no te vas de Cristo, no te sales del camino? Porque nuestra fe está siendo sostenida por Dios. Por eso aquí Él dice que Dios nos injertó en su árbol. En su plan estaba preparado que Israel rechazaría a Cristo,
para que nosotros pudiéramos entrar. Y Él en su misericordia está dejando que muchos israelitas que habían rechazado a Dios vuelvan a abrazar a Cristo y su evangelio. Al final del día, Pedrito y Juanito andan juntos en sus bicicletas, aunque ninguno de los dos merecía tener una bicicleta. Así es como funciona el plan de salvación. La salvación es por gracia. Démosle gracias al Señor porque Él nos amó, aunque estábamos tan lejos de Él, y nos reúne con todos aquellos que creen en su nombre y se aferran a Cristo. De que llegamos a nuestro último punto, que nos dice este último punto: todo Israel será salvo. Y aquí nos dicen los versos 25 al 27, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Antes de explicar estos versículos, vamos a ver los versos 30 al 32 primero. Y los versos 30 al 32 nos dicen: pues como vosotros también en otro tiempo nosotros erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a nosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Aquí tenemos un buen resumen de lo que hemos estado hablando, y básicamente el propósito del Señor con estas palabras es que no nos olvidemos de nuestra antigua condición, porque si nos olvidamos de nuestra antigua condición sin el Señor, entonces el ego empieza a crecer en nuestro corazón, comienza a aflorar la jactancia, comenzamos a sentirnos superiores. Pero el verso 30 dice: ustedes también en otro tiempo eran desobedientes a Dios, pero ahora han alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Wow, hermanos, entonces no podemos mirar en menos a los judíos que rechazaron a Cristo, porque por la desobediencia de ellos nosotros hemos alcanzado misericordia. En el plan eterno de Dios, así estaba escrito, que los judíos iban a ser desobedientes para que nosotros pudiéramos entrar a su pacto. Y el verso 31 dice que los judíos han sido desobedientes, pero por la misericordia que se nos dio a nosotros, ahora ellos también alcanzan misericordia. Iglesia, el verso 32 es clave, porque dice: porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. En el griego diría que Dios los encerró a todos juntos en desobediencia. El Señor en su plan perfecto permitió que tanto los israelitas creyentes como nosotros fuéramos en un tiempo desobedientes, pero no con el fin de darnos un tiempo para jugar con el pecado, sino para que cuando llegara el momento preciso nos salve a todos los que habíamos sido escogidos para salvación. Por eso dice: Dios nos encerró todos juntos en desobediencia para tener misericordia de todos los que eligió. Porque todos fuimos desobedientes. ¿Quién no fue desobediente a Dios? Todos fuimos desobedientes, vivíamos en desobediencia. Y ahora, entendiendo eso, nos vamos a los versos 25 al 27. Y el verso 25 nos dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles.
Aquí Pablo vuelve a pastorearnos, a hablar a nuestros corazones y nos dice que no seamos arrogantes, que no tengamos un mayor concepto de nosotros del que debemos tener, porque nos está enseñando un misterio. La palabra de Dios para todos dice: hermanos, quiero que sepan algo que les ayudará a no creerse, sábelo todos, porque a veces creemos que la sabemos todas. Y el verso 25 dice que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Aquí en palabras más simples, estos dirían: los que pertenecen a la nación de Israel han sido endurecidos, pero parcialmente. Y esto será así hasta que el Señor regrese, hasta que Cristo vuelva. La puerta de salvación sigue abierta para ese remanente escogido de Israel y también para todos los gentiles, los no judíos que deben ser salvos. Yo ruego, hermanos, que mis familiares alcancen misericordia, que mis hermanos que están lejos alcancen misericordia, que mis vecinos, que las personas a las que le he predicado logren abrazar y creer en Cristo por su pura gracia, porque ¿qué es lo que ve uno, la gente que no tiene a Cristo? Son miserables, recordemos siempre eso. Pueden estar felices, podemos compartir con ellos, reírnos, jajaja, pero en lo profundo de sus corazones, ellos son miserables porque no tienen a Cristo, porque lo único que le da valor a la vida es Cristo, nada más. El dinero no le da valor a la vida, el trabajo no le da valor a la vida, lo único que le da valor a la vida es Cristo. Gracias. Y los versos 26 y 27 dicen: y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. El verso 26 empieza diciendo: y luego todo Israel será salvo. ¡Wow! Todo Israel. Esto quiere decir, hermanos, que llegará un momento donde todos los creyentes escogidos van a creer. Por eso los versos 30 al 32 nos decían que Dios encerró y dejó a un grupo de judíos y no judíos en desobediencia para luego tener misericordia de todos ellos. A eso se refiere: y luego todo Israel será salvo. De cómo Dios durante toda la era cristiana, durante todos estos siglos, ha estado salvando a su pueblo. Por eso los textos agregan aquí: como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Aquí está el único que puede salvar a judíos y no judíos, de aquel que habló Juan el Bautista cuando lo vio llegar en Juan 1:29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús vino a Jerusalén como el libertador de Israel, porque Israel, hermanos, no son los judíos solamente, sino que el verdadero Israel es la iglesia del Señor, el pueblo de Dios que Él compró con su propia sangre y con la que hizo un pacto quitando sus pecados. Por eso todo Israel será salvo, hermanos, porque un día llegará cuando todo su pueblo sea completado, todos los escogidos del remanente de Israel y de todas las naciones bajo la tierra. Va a llegar ese día, hermanos. Y ese día no sabemos cuándo será. Pero va a llegar ese día donde todos los escogidos se completen, donde todos los escogidos crean en el Señor. O Palmer Robertson dice: primero las promesas y el Mesías fueron dados a Israel. Entonces, en el misterioso plan de Dios, Israel rechazó a su Mesías y fue cortado de su posición de privilegios distintivos. Como resultado, la venida del Mesías fue anunciada entre los gentiles. Las naciones entonces obtuvieron por la fe lo que Israel no pudo encontrar al buscarlo en sus propias fuerzas carnales. Frustrados al ver las bendiciones de su reino mesiánico amontonadas sobre los gentiles, individuos judíos son movidos a celos.
Consecuentemente, ellos también se arrepienten, creen y comparten las promesas hechas a ellos. Y de esa manera, por ese fantástico proceso que continuará a través de toda la edad presente, todo Israel es salvado. A eso se refiere que todo Israel será salvo. Todos los creyentes van a creer en el Señor. Todos los que pertenecen a la iglesia creerán el Señor, tarde o temprano. Y nos quedan 2 versos aquí que nos saltamos, 28 y 29. Así que en cuanto al Evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Por ahora, Dios actúa con los judíos como si fueran sus enemigos, pero lo hace solo para darles a ustedes la oportunidad de creer en la buena noticia. Dios sigue amando a los judíos, pues eligió a sus antepasados para formar su pueblo. Dios no da regalos para luego quitarlos, ni se olvida de las personas que ha elegido. Hermanos y hermanas, qué consuelo saber que todos los que hemos creído en Cristo estamos seguros en este buen olivo que Él ha plantado. Si hemos sido salvados verdaderamente, entonces esto traerá fruto a nuestras vidas. Cambios en nuestra vida, nuestro corazón también cambiará y eso se reflejará en nuestro día a día. Hoy lo que hemos hecho ha sido profundizar este gran plan de salvación del Señor, de cómo Él va reuniendo a su pueblo, a su Israel, a su iglesia que Él ha llamado y salvado, lo cual es irrevocable. Nadie puede interferir ni estropear el plan del Señor. Si el Señor, hermanos, nos ha puesto ahí como una ramita del olivo, nadie nos puede sacar de ahí. Nadie, absolutamente nadie. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos puede arrebatar de ese olivo en el cual hemos sido puestos por la pura gracia de Dios. Recuerda la ilustración. Pedrito obtuvo una nueva bicicleta por la pura gracia de su papá, después de haber tirado su bici, y Juanito recogió, y ahora ambos son amigos y andan juntos en bici por el vecindario. Lo mismo pasa con Israel. Muchos de los que habían despreciado a Cristo y por gracia han creído en Él, y juntos a ellos alabamos al Salvador de nuestras almas. Si hemos creído en Cristo y hemos sido salvados por su gracia, entonces estamos seguros en Él y no hay nada que temer. En el cielo no va a haber, ya aquí está la mansión de los chilenos, la mansión de los asiáticos, la mansión de los judíos, ¿no? Sino que en Cristo está el pueblo de Dios, en Cristo está la iglesia de Dios, no hay nacionalidad, eso no existe. Ahora, hermanos, lo que nosotros debemos hacer es dar gracias a Dios, y vivir como siervos de Dios, como aquellos que pertenecen al pueblo santo de Dios. Porque una vez que el Señor nos pone aquí, en este olivo de su pueblo, ya no podemos seguir viviendo como antes. ¿Cómo vivíamos antes? Por ejemplo, en Gálatas 4:8 dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a lo que por naturaleza no son dioses. ¿A qué dioses servíamos antes? A cualquier deleite y placer banal de este mundo. Tito 3:3, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, éramos tontos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Eso es lo que antes vivíamos, ¿cierto? Peleados unos con otros, no había reconciliación, pero ahora en el Evangelio hay reconciliación. Ahora el Evangelio nos llama a reconciliarnos si hay alguna discrepancia, ¿cierto?, entre nosotros. Así vivíamos antes, pero ahora que somos ciudadanos de Israel, debemos andar como a Él le agrada,
sustentados por el poder de Dios. Y quiero terminar con lo que Cristo nos dijo en Juan capítulo 15, versos del 4 al 9. Pensemos que el Señor nos está hablando del olivo también. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como la rama no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid o en el olivo, así también vosotros, si no permanecéis en mí. ¿Quieres llevar fruto para Dios? ¿Quieres que hayan cambios en tu vida, en tu diario vivir, en tu boca, en las cosas que decimos, en cómo actuamos, en nuestras actitudes? Tenemos que permanecer en Cristo. Tenemos que permanecer en la palabra, tenemos que permanecer en la oración. El Señor dice, yo soy la vid, ustedes son las ramas. Yo soy el árbol, yo soy el olivo. Ustedes son simples ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Te ha pasado que a veces no ves fruto en tu vida? ¿Que no ves cambio en tu corazón? ¿Que no ves que las cosas están cambiando? Es porque quizás nos vamos alejando del Señor, que quizás no estamos permaneciendo en Él. Dice, el que en mí no permanece será echado fuera como rama y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Ahí habla de los falsos creyentes. Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Hermanos, si estamos permaneciendo en el Señor, podemos pedir todo lo que queramos. ¿Y qué es lo que necesitamos hoy día? Yo por lo menos necesito amor, necesito dominio propio, necesito fe, necesito templanza, necesito tantas cosas. Y eso es lo que hacemos cuando venimos acá, le pedimos al Señor todas esas cosas. No está hablando aquí de Señor, dame millones, sino que está hablando de las cosas espirituales. Y Él dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Y aquí el Señor nos deja con este verso, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Esa es la clave del Evangelio. La clave no es permanecer en temor, oh, el Señor me va a hacer tal cosa, sino que cuando permanecemos en el amor de Dios, ahí es cuando nuestras vidas cambian. Es cuando nos podemos mirar a los ojos sin conflicto, ¿cierto? Gracias. No nos podemos mirar a los ojos y reírnos de verdad, porque a veces tenemos risa entre nosotros, pero son risas falsas. Entonces el Señor nos lleva a vivir ese verdadero evangelio. Hermanos, así es como el Señor salva a su pueblo, así es como el Señor nos ha salvado. Y esa es la vida que debemos vivir hoy día delante de nuestro Dios. Amén.